Bienvenida a Diario de Terapia Podcast. Soy Mar, soy psicóloga, me dedico a la psicología holística y en este espacio me gustaría invitarte a construir un lugar de conciencia semana a semana juntas. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a desarrollar el tema de las cárceles mentales. Voy a presentar así esta metáfora o esta analogía sobre cómo a veces nos encerramos en nuestras propias ideas sobre nosotros, como no puedo, no voy a poder, no sé si me lo merezco, que son ideas que normalmente se encuentran inconscientes y comienzan a detener el flujo de lo que queremos realmente crear, como que obstaculizan el disfrute de la vida. Por ejemplo, cuando queremos realizar un proyecto grande, hacer algo enorme con nuestra vida, un gran emprendimiento, una gran empresa, y comenzamos a desarrollarlo y obtener información, pero a la hora de llevar a cabo las tareas que harían que tu empresa empiece a ser conocida y más personas compren el servicio o el producto, es donde no podemos avanzar. Lo que he asociado atrás de eso son estas ideas de es demasiado grande o mi diálogo favorito del ego, no veo sangre, sudor y lágrimas aquí, el perfeccionismo, la superproductividad, el multitasking y todas esas ideas, formas de mandatos sociales que se introyectan en nosotras y con el pasar de los años actuamos a raíz de eso. Y también vamos a ver cómo disolver todas estas ideas y empezar a integrarlas en nuestra estructura con objetividad. Entonces, lo primero es que comprendamos cómo se forman las cárceles mentales en cada uno de nosotros, porque son diferentes para cada persona. La mayoría de las veces vienen del proceso de socialización en sí. A veces mientras crecemos y aprendemos las costumbres o las ideas de nuestros familiares, por lo general mamá, papá, tíos, abuelos, las personas con las que vamos creciendo, y también de los modelos sociales de la escuela, el club, la iglesia, todos estos lugares que van introyectando ideas en nosotras, como por ejemplo la vergüenza. Si nos ponemos a observar, un niño no siente ni culpa por no prestar un juguete, ni vergüenza por hacer un berrinche en el súper. Es algo que vamos aprendiendo y nos van enseñando simplemente como parte de pertenecer a la sociedad, de adaptarnos con los otros. Cuando empezamos a trabajar en estos espacios con mis pacientes, siempre nos preguntamos, ¿por qué esta idea tan arraigada que me está imposibilitando tal cosa? Y empezamos a buscar las fuentes, las formas y demás. Siempre hacemos mención de esto de que no es algo malintencionado lo que pasa en nuestra sociedad con estas formaciones psíquicas y demás, sino que es simplemente el modelo de adaptación y cómo hasta ahora se han hecho las cosas. Y aquí es donde pienso que cuanto más personas estemos conscientes de esto, más personas vamos a poder transmitirlo y colaborar con construir más conciencia en nuestras sociedades y por ende en las formaciones futuras de las personas que vienen. Entonces, la creencia de no ser merecedora, arraigada en mi experiencia y en la observación también con mis pacientes, a el perfeccionismo, a que si esto no es lo más nuevo, lo suficientemente bueno o perfecto y mi mejor esfuerzo con esta expresión de sangre, sudor y lágrima, no alcanza y no merece ser presentado y mucho menos aprobado. Si nos fijamos en el simple hecho de decirnos no merece ser visto o aprobado, nosotros estamos desaprobando eso antes de que salga a la cancha oficialmente. Y estamos cohibiendo nuestros esfuerzos para que, volviendo al ejemplo anterior, nuestra empresa sea vista. Porque para que una empresa funcione necesita clientes. Vamos a trabajar con esta analogía. El merecimiento es lo que potencia o obstruye
cualquier creación que queramos hacer en el mundo, no solo a través de las empresas, pero hoy vamos a usar esto como ejemplo, simplemente como metáfora. Otra de las cárceles mentales que vemos a menudo tienen que ver con el no poder o el no creerme suficiente para recibir halagos, recibir reconocimientos, por ejemplo, aplausos o lo que venga a colación. Es este espacio de miedo al éxito, como dicen, de no mostrar tu grandeza. Porque en muchas ocasiones mostrar nuestra grandeza significaría dejar de pertenecer a ciertos espacios y dejar de tener los mismos temas en común con mi tía, por ejemplo, que se queja siempre de la política, la sociedad, las personas, los jóvenes y demás. Crecer y engrandecernos significa dejar de pertenecer a la mayoría de los grupos que hoy existen, pero también significa repartir conciencia y ayudar a más personas a través del ejemplo, la inspiración o propiamente nuestras palabras a crear más abundancia y conciencia en su mundo, porque después de todo, sostenernos en la queja lo único que hace es que creemos consciente o inconscientemente más motivos para quejarnos. Por eso es importante que aprendamos a salir de este tipo de cárceles mentales y después podamos transmitir cómo salimos y desde algún espacio poder enseñarle a las personas nuestro método para que lo adapten a lo que mejor funcione para ellos en sus vidas. Este miedo a brillar o sobresalir me recuerda a la metáfora del campo de tulipanes, en donde quien cuida a esos tulipanes, cada vez que uno sobresale, crece un poco más que los otros para recibir los rayos del sol, lo cortan para que todos estén iguales. Una cosa así es la socialización, y pensar más allá de estos modelos es lo que nos llevaría a ser la expresión más auténtica de quien nosotros somos en realidad. Hay un libro que se llama Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza, en donde explica que hay una diferencia entre quienes nosotros somos en realidad y entre quienes aparentamos ser, es decir, quienes somos con los otros para sentirnos parte de algo. Por eso es que muchas veces la grandeza o el miedo al éxito o el miedo a brillar o sobresalir están más bien asociados a estos lugares en donde dejamos de pertenecer o perdemos lealtades con amigos, familias. Y claro que tiene un punto de dolor ahí, pero así es como vamos a salir de estas cárceles mentales, con objetividad, viendo esta situación como realmente es. No necesariamente pertenezco con otras personas o soy parte de un grupo cuando me adapto 100% a las reglas. Personalmente creo que el amor va más allá de las cosas que tenemos en común, que podemos encontrar otras formas de relacionarnos más allá de los mandatos sociales. Pero volviendo al tema de cómo salir de estas cárceles mentales, de estos espacios aprendidos con otros y también para otros, es que vamos a encontrar la objetividad como primer punto importante. El ver nuestros comportamientos, observarlos, observar cómo nos sentimos cuando actuamos, por ejemplo, cuando respondemos con sarcasmo o una actitud que en realidad no va con quienes nosotros somos, pero es un buen mecanismo defensivo para relacionarnos con otros. En el pecho se siente como una sensación de armonía interna, como que es algo que estamos haciendo, no se siente bien y en realidad no va con nosotros. Bueno, en esa observación vamos a empezar a descubrir que sí va con nosotros y a nutrirnos. Ese es el segundo paso de esto, a nutrirnos de información. Aquí es importante que estemos atenta a las señales, porque cuando empezamos a hacer una observación profunda y a cuestionar nuestros propios pensamientos y nuestras propias maneras de actuar, empezamos a
desintegrar una parte de nuestra personalidad que hay que reintegrar. Entonces vamos a estar conectadas y atentas a las señales de qué información es buena para mí, me nutriría en libros, en podcasts, en espacios de terapias personales, con personas que tengan otro tipo de mentalidad, una mentalidad que siempre me llamó la atención. La mayoría de las veces estos lugares para nutrirnos están relacionados al deseo, a algo que me gustaría tener para mi vida, algo que yo quisiera vivir, una experiencia como alguien en Instagram con una vida llena de viajes, por ejemplo. Bueno, ¿qué mentalidad tiene esa persona? ¿Qué cree que merece? ¿Cómo piensa sus viajes? ¿Cuál es su propósito, su objetivo? ¿Con qué fin lo hace? ¿Inspira? ¿Quiere nutrir su alma de experiencias? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eso que nos llama la atención es lo que nos va a ir convirtiendo en esta persona que deseamos ser a través de la observación y la nutrición interna. Y el último paso que tenemos que dar para comenzar a salir de estas cárceles mentales es tomar acción y comenzar a demostrarnos que podemos ir más allá de estas creencias, que podemos confiar en esta información que recaudamos, hacerla nuestra, darle nuestra forma y actuarla en el mundo de otra manera. Porque cada vez que hacemos algo que sí tiene congruencia con quienes nosotros somos, nos sentimos más orgullosa, por ende más segura de nosotras mismas, y nuestra forma de ser empieza a mutar y por ende todo a nuestro alrededor, incluso nuestra relación con las otras personas. He encontrado en mi observación empírica de mi vida y también en mis pacientes que cuanto más nos acercamos a este espacio de autenticidad, de cerrar la brecha entre quienes realmente somos y quienes aparentamos ser por modelos sociales y demás, más paz interna aparece y nuestra vida empieza a ser un reflejo de lo que nosotros en realidad deseamos y queremos. No sé, aparecen sincronicidades por todos lados. Es impresionante. En este momento se me ocurre el ejemplo de uno de mis pacientes que tiene una capacidad comunicativa única y espectacular y tenía el deseo de comenzar a ser él y compartirlo a través de un podcast, y de repente empieza a hablar de nuevo con una persona que no veía hace mucho, que se ha convertido en este tiempo en productora, y le parece fantástico lo que él comenta o la información que él puede traer, y esas son las sincronicidades de la vida. Esta persona le dice: yo te produzco, porque así se presentan las oportunidades cuando vamos acorde a quienes nosotros somos. Y para finalizar, me gustaría leerte una pequeña historia muy inspiradora, a mi entender. Un león cachorro se perdió en la selva y lo adoptaron un grupo de ovejas. Empezó a crecer y a imitar a su rebaño. Pasó el tiempo y se convirtió en un león grande, fuerte y robusto, pero estaba convencido de que él era una oveja porque vivía entre ovejas. Un día, un viejo león lo vio y se sorprendió. Notó que se relacionaba como una oveja más. Le dio curiosidad y se acercó a charlar. A medida que se acercaba, las ovejas huyeron aterradas, incluyendo a este león que pensaba que era una oveja. Tras perseguirlo, logró arrinconarlo junto a un estanque, y el león oveja temblaba como una hoja. El león mayor le preguntó: ¿por qué estás tan asustado? Y el león oveja le respondió: ¿cómo quieres que me sienta? Vos sos el rey de la selva y yo soy solo una oveja. Incrédulo, el león anciano le grita: ¿te volviste loco? Y lo invitó a mirarse en el estanque. Por primera vez vio su rostro reflejado en el agua. En ese instante se transformó, emitiendo un gran rugido. Jamás volvió a comportarse como una oveja y su vida cambió para siempre. ¿Cuántas veces, para encajar, intentamos ser como los demás? Y nos encerramos a nosotros mismos en cárceles mentales que no nos permiten avanzar y expresar nuestra luz y nuestra grandeza en el mundo. Entonces, para la herramienta de hoy, vamos a comenzar a observar nuestros comportamientos,
cuestionar nuestros pensamientos y nutrirnos mucho, mucho, mucho de información que tenga un sentido para nosotros, que nos lleve al lugar en el que queremos estar, que nos brinde paz, que nos brinde expansión, que nos haga sentir inspirados. Busca la inspiración estos días. Sin más, por mi parte, te dejo un abrazo enorme, fuerte, apretado y nos vemos en el próximo episodio.